Buenas, mi grupo y yo le estaremos hablando acerca de los diagramas de casos de uso. Y para empezar, vamos a ver qué es un diagrama de casos de uso. Y es una representación gráfica que muestra cómo los usuarios interactúan con el software. Este tipo de diagrama se utiliza comúnmente en el desarrollo de software y la ingeniería de sistema para visualizar las diferentes formas que un usuario puede interactuar con un software, detallando así todas las posibles acciones y respuestas. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los propósitos, o sea, cuál es el propósito de un diagrama de casos de uso. Y el propósito principal de un diagrama de casos de uso es identificar y clarificar los requerimientos funcionales del software, o sea, que se centra en qué hará el sistema desde la perspectiva del usuario en lugar de cómo lo hará. Los actores en el diagrama representan a los usuarios o entidades externas que interactúan con el software, mientras que los casos de uso son las acciones o funciones específicas que el software puede realizar. Bien, ahora vamos a ver para qué sirve el diagrama de casos de uso. Y un diagrama de casos de uso se utiliza para múltiples propósitos en el campo del desarrollo de software y la ingeniería de sistemas. Y como vemos aquí, la primera de ellas es la identificación de requisitos, ya que los diagramas de casos de uso son herramientas excepcionales para identificar los requerimientos funcionales del software desde la perspectiva del usuario. Tenemos también la comunicación, y ya que estos diagramas facilitan la comunicación entre todas las partes interesadas en un proyecto, incluyendo desarrolladores, gerentes de proyecto, usuarios finales y cualquier otra persona que necesite entender cómo funcionará el software. Tenemos también planificación y diseño. Y bien, durante las etapas de planificación y diseño, los diagramas de casos de uso pueden ayudar a los desarrolladores a entender mejor cómo espera que funcione el software, lo que puede guiar las decisiones sobre cómo diseñarlo o implementarlo. Tenemos pruebas, y los diagramas también pueden ser útiles durante las fases de prueba, ya que proporcionan una visión clara de qué aspectos del software deben de probarse. Por último tenemos la documentación, y es que estos diagramas forman parte integral de la documentación del software, proporcionando así una referencia visual fácil de entender para cualquier usuario que esté revisando o manteniendo el software en el futuro. Ahora vamos a ver algunas de las ventajas de usar el diagrama de casos de uso. Y es que los diagramas de casos de uso ofrecen numerosas ventajas en el proceso de desarrollo y gestión de sistemas. Algunas de ellas son comunicación eficaz, y es que los diagramas de casos de uso actúan como un puente entre los técnicos y los no técnicos al representar las interacciones del software de manera gráfica. Así se facilita la comprensión para todas las partes involucradas, desde el equipo de desarrollo hasta los stakeholders. Tenemos también identificación temprana de problemas. Al visualizar el flujo y las interacciones del software, se puede detectar fácilmente posibles problemas o inconsistencias antes de que la codificación comience, lo cual ahorra tiempo y recursos valiosos. Tenemos también la planificación precisa, y los diagramas de casos de uso ayudan a definir claramente los requisitos del software, lo que permite una planificación más precisa y efectiva. Por último, tenemos facilitación de pruebas, y es que estos diagramas proporcionan un marco para la creación de pruebas, ya que cada caso de uso puede ser directamente convertido en un escenario de prueba. Por último, de mi parte vamos a ver las desventajas, y la primera de ellas es que es ambigüedad y falta de detalle. O sea, que los diagramas de casos de uso son útiles para proporcionar una visión general, pero a menudo carecen de los detalles necesarios para la implementación técnica, lo que puede llevar a ambigüedades y malentendidos si no se complementan con descripciones bastante detalladas. Tenemos también complejidad para software grandes,
Y es que para software grandes y complejos, los diagramas de casos de uso pueden volverse demasiado complicados y difíciles de manejar. La sobrecarga de información en un solo diagrama puede hacer que sea menos útil y más difícil de interpretar. Por último, tenemos limitación en captura de requisitos no funcionales. Bien, los diagramas de casos de uso se centran en las interacciones entre los actores y el software, lo que significa que no son adecuados para capturar requisitos no funcionales de manera efectiva. Bien, a continuación le dejaré con mi compañero. Pues bien, gracias a mi compañero por darme la oportunidad. Hoy le estaré hablando sobre las características o funciones que tienen los diagramas de casos de uso. Ahora seguiré con la siguiente función que está. La primera es actores. Cuando nos referimos a actor en UML, se refiere a un rol que desempeña el usuario externo, sistema o dispositivo que interactúan con el sistema que se está modelando. Para ser más precisos, son utilizados para representar entidades externas que interactúan con el sistema. Ahora, para que puedan entender, les voy a mostrar el ejemplo. Si vemos, estamos viendo un diagrama de caso de uso sobre compras en línea. Si vemos actores que son el cliente, el vendedor, el mensajero y el supervisor, actúan con el programa. El cliente es simplemente pedir de lo que quiere. El vendedor es lo que se está vendiendo. El mensajero es quien lo va a llevar, quien va a llevar el producto. El supervisor es quien visualiza todo. En el caso del cliente, se sabe que es el usuario, una persona que está pidiendo. Pero de parte del vendedor, puede ser un usuario que venda o puede ser simplemente el sistema que está interactuando. En pocas palabras, una inteligencia artificial. Continúo con el otro. El siguiente es caso de uso. En el caso de que hablamos caso de uso, se refiere a que son opciones o se representan por una unidad funcional completa, significativa, que describe una interacción entre un actor y un sistema. En términos simples, entender un caso de uso describe qué hace el sistema desde la perspectiva del usuario, sin entrar en los detalles técnicos como se implementa internamente. Ahora sí les muestro el ejemplo. Como podemos ver en el ejemplo, el caso de uso se representa por un círculo donde llevará la opción o lo que se va a realizar en dicha acción. Como vemos el vendedor y el cliente. Si vemos el vendedor está relacionado con el realizar venta. Esa es la acción que va a hacer el vendedor, realizar la venta. Y el cliente simplemente va a comprar, donde dice realizar compra por internet. Y al final dice actualizar inventario, que es donde ya se hizo la venta y el producto se ha eliminado. El producto que se ha vendido se ha eliminado. Ahora seguimos con con la otra función, el sistema. El sistema, como podemos saber, un sistema en un ML se refiere a un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo en común. En pocas palabras, todos los actores, caso de uso, relación, absolutamente todo, lo compone el sistema. Como podemos ver, ese cuadro, el sistema se representa por un cuadro, o sea que es básicamente todo lo que se visualiza dentro. Pues bien, si vemos el ejemplo, vemos que al lado dice hoja del proceso. Es básicamente que el sistema viene siendo como una hoja donde se va a ver todo lo que se va a realizar sobre los actores, las relaciones y los casos de uso. Y vemos todo lo que se muestra al lado derecho, que es el actor, el caso de uso. Todo eso, para poder visualizarse o comprenderse, debe de estar adentro del sistema para que se pueda interpretar o leer. Ahora continúo con el último, las relaciones. Se refiere a la relación, es una conexión entre elementos de un modelo que especifica la forma que esos elementos interactúan o se asocian entre sí. Para que puedan comprender, las relaciones son fundamentales para entender cómo los distintos componentes de un sistema colaboran y se integran. Si ven esa imagen,
vemos que la flecha que muestra sobre el caso de uso y el actor es la relación. O sea, hace un vínculo entre ellos dos. Ahora les mostraré un ejemplo para que puedan entender a qué me refiero. Pues bien, ya que tenemos el ejemplo, vemos una venta aquí sobre productos de alimentos. Si comprendemos, en los casos de uso tenemos menú, platillo seleccionado, precio, pago y de vuelta del cliente. Y tenemos el cliente y el vendedor. Y tenemos las flechas que son las relaciones. Ahora, la relación lo que hace es que te da la opción de tú poder seleccionar dicha opción. Por ejemplo, menú, hay una flecha de cliente a menú, entonces eso es lo que quiere decir que el cliente tiene derecho a ver el menú. Entonces, si vemos el menú, el cliente ve el menú y selecciona el platillo. En el menú hay una flechita abajo que sigue a platillo seleccionado. Cuando vemos platillo seleccionado es que ya el cliente seleccionó. Entonces también el cliente está relacionado con esa opción, al igual que el vendedor, para ver qué platillo es y así seguir al siguiente, que es el precio. Así el vendedor va a saber qué precio tiene el platillo que se ha seleccionado. Entonces, al ver eso, se sigue a la relación del pago, donde el cliente tiene acceso, donde como es el cliente que va a pagar, el cliente tiene acceso al pago. Entonces, cuando el cliente paga, el pago está relacionado con la devuelta del cliente. Entonces, como la devuelta del cliente está relacionado con el vendedor, que es el vendedor que va a dar el dinero. Y de ahí sería dicho asunto con las relaciones. Pues bien, aquí lo dejo con mi siguiente compañero para que siga explicando más del tema. Bien, como ya sabemos, un diagrama de caso de uso es una representación gráfica que describe las interacciones entre usuarios, o sea, actor, y un sistema, mostrando cómo estos interactúan para lograr ciertos objetivos. El tema a tratar serían las asociaciones, un diagrama de caso de uso. Estos se pueden llamar de diferentes maneras dependiendo del tipo de relación que representen entre los actores y los casos de uso. Entre ellos tenemos la asociación simple. Es la conexión básica entre un actor y un caso de uso. Se representa generalmente con una línea sólida entre el actor y el caso de uso. También tenemos la inclusión o include. Este indica que un caso de uso incluye la funcionalidad de otro caso de uso más pequeño y reutilizable. Se representan con una flecha o una línea discontinua desde el caso de uso base hacia el caso de uso incluido. También está el extensión o extend. Indica que el caso de uso se puede extender opcionalmente con funcionalidad adicional en ciertos puntos definidos, o más bien puntos de extensión. Si se cumplen estas ciertas condiciones, se representan con una flecha o una línea discontinua con el punto de la flecha hacia el caso de uso extendido. En este esquema, o más bien el punto de extensión, se representan con dos elementos. La mención de la elixir en el caso de uso. Es posible que el punto de extensión se mencione y se describa brevemente bajo el título del caso de uso. Otro es partiendo del estereotipo, se dibuja una línea discontinua que finaliza con el gráfico de la nota, representando como un rectángulo con una esquina doblada. Esta nota incluye los títulos de condición y punto de extensión detrás del primero. Estas condiciones deben estar dentro de un corchete y debe cumplirse para que se pueda ejecutar el segundo plano del caso de uso. Detrás del punto de extensión
se indica el nombre que aparece en la elixir y el caso de uso correspondiente. Otra de las asociaciones también está la generalización. Esta se utiliza para modelar una relación de herencia entre los casos de uso. Indica que un caso de uso específico o subcaso de uso hereda todos los comportamientos y atributos de un caso de uso más general, o sea, un supercaso de uso. Se representa con una línea sólida, con un gráfico blanco, con un extremo de la línea que apunte hacia el supercaso de uso. Cabe destacar que en la práctica siempre se debe asegurarse de que el diagrama de caso de uso no sea demasiado confuso, lo cual suele pasar al representar varios casos en el mismo diagrama relacionados entre sí por asociaciones include y extend. En caso de dudas, conviene crear un diagrama de caso de uso independiente para cada uno de ellos. Bien, voy con el ejemplo. El ejemplo que yo estaré utilizando sería el retiro de un cliente junto a un cajero. Como pueden observar, el cliente bancario sería el actor que vamos a utilizar, y el caso de uso será sacar dinero. Este último se relaciona con otros dos casos de uso mediante asociación de inclusión, a saber, autentificación y control de PIN. Como pueden observar, si la autentificación no es válida, no se atenderá la solicitud del cliente. Para que los intentos del cliente no se repitan de manera infinita, el cajero debe retener la tarjeta cuando el PIN se introduzca incorrectamente 3 veces. Por lo tanto, el caso de uso de la autentificación se define un punto de extensión con la condición PIN incorrecto 3 veces. Si se cumple esa condición, se ejecutará el caso de uso de retener la tarjeta relacionado con el caso de uso de la autentificación mediante una asociación de tipo extend. Con todos estos elementos, nuestro diagrama de caso de uso se vería así como lo podemos observar. Hasta aquí mi parte. Gracias.